Bienvenidos a Teacher Non, creando Transmedia con pintura digital. Un proyecto que he hecho con otro artista, como un simbiosis. Es un hijo de amor, de mucho cariño y un proyecto bastante grande y ambicioso. De pronto demasiado ambicioso. Por uno. Entonces aquí vamos a explicar de qué es, cómo crearlo, de por qué Transmedia y cómo hacer el proyecto con pintura digital. Entonces, vamos a empezar con qué es el artista. ¿Quién es DJ Unknown? DJ Unknown es un artista que se llama Colin O'Harash. Y Colin O'Harash es un artista que está en Toronto y él trabaja con otra cosa, pero hace música y es un DJ y un productor de música y ahora no es tan unknown como antes. Entonces, él me habló por otro amigo hace 3 años y él tiene 3 álbumes de música. En este caso, él tiene el primer álbum de hip hop y chill hop y otros de lo-fi un poquito. Y estos álbumes empezó con el último que está ahora, ese es el último que va a salir pronto, que se llama Living Earth, que es como de rock progresivo con boom bap, con un poquito de hip hop. Y también tenemos el Prisons of Gravity, que es otra historia de más con hip hop, muy chévere, con unas líricas muy interesantes. Y también el primero con que trabajé con él, que fue Android Repair Service. 3 álbumes, cada uno más o menos de 40-45 minutos. Me habló y dijo, yo quiero hacer animación para esta música. Yo quiero hacer los 45 minutos de animación con esta música. Pero tengo un presupuesto de independiente. Y me dice, no, eso no es suficiente para crear una serie de 45 minutos por cada álbum. Pero igual lo pensé, me mostró unas cositas. Entonces, después de debatir un poquito con él, decidí, listo, de pronto es posible, si hago el proyecto de manera económica y libremente creativo. Yo le pregunté, ¿me darías control y libertad creativa para hacer esta historia? Y él dijo, sí, porque me dio unas ideas y dije, qué buenas ideas, listo, ok. ¿Qué puedo hacer con esa historia? Y dijo, lo que tú quieres. Y dije, bueno. ¿Y cuándo necesito entregarlo? Cuando tú quieres. Y dije, bueno, ese es un buen cliente, listo, y yo dije, listo, no importa el precio, libertad creativa, tiempo con libertad y también técnicas libres para hacer esto con el código abierto como yo quiero hacerlo. No voy a echar eso aparte y puedo hacerlo. Entonces, ¿qué es el proyecto en general? Después de 3 años de no tener un nombre, ahora sí tenemos un nombre y se llama el proyecto Resonant Nexus. Y este proyecto está basado en una ciudad que se llama New Hope Limited, la esperanza nueva, limitada. Y eso es un proyecto donde la ciudad en el futuro tiene varios barrios, tiene varias estructuras, la humanidad ya está haciendo minería en el espacio, ya hemos llegado a una otra democracia donde cada persona tiene un representante, hay millones de políticos ahora artificiales representando tu ser, pero con eso hay un ingreso universal, pero también hay gente que no está en el sistema, que no tiene representación, y hay otros ricos que tienen la minería afuera y la gente de esta ciudad. Entonces, eso es el proyecto Resonant Nexus. Y además de esto, este proyecto es un proyecto de Transmedia. Transmedia, ¿qué es exactamente? Pues es una alianza entre 2 artistas trabajando juntos, como mencioné. Pero Transmedia es, bueno, hablamos un poquito de quién soy. Entonces, yo soy un artista técnico, yo trabajo con Vivo Artists, es una rama de Blender, aparte, independiente, y lo distribuyo gratis a todos. Y también trabajo como freelance, he trabajado como freelance por más de 10 años, y ahora estoy trabajando con un estudio de juegos, con la cinematografía,
Estoy trabajando con otra startup de inteligencia o algo así en los Estados Unidos, con 3D, y trabajo como freelance, como independiente, y trabajo con este proyecto. Hago demasiado, porque me gusta. Entonces, eso es lo que hago, y por eso me dio el antojo de aceptar este proyecto y el calibre del proyecto con sus aspectos. Y este proyecto está mayormente hecho con Eevee, el legado, el anterior, y con Beef Artist, la rama de Blend. Entonces, además de esto, este proyecto es como mi proyecto de prueba para el software. Entonces, he desarrollado herramientas, he desarrollado atajos y cosas en el mismo Blender para poder hacer este proyecto, incluyendo robando código de Spot Studios para hacer distintas cosas, como la secuenciador de planos, entre otras cosas. He contratado gente para el desarrollo y he hecho código de mismo también. Durante los últimos 3 años, este proyecto ha sido el proyecto de prueba. Hasta que Eevee nuevo llegó y no he podido dedicarlo aún. Pero pronto. Entonces, ¿por qué decidí aceptar el proyecto? ¿Y por qué es transmedia? ¿Y por qué pintura digital? Primero, ¿qué es transmedia? Tenemos un artista que es músico, tenemos a un artista técnico que soy yo. ¿Qué podemos hacer? Si el fuente de la historia es música y si la fuente de lo que yo hago es visual, transmedia, y no tenemos presupuesto o distribuidor o productor, somos independientes, transmedia, ¿qué es? Transmedia es una historia universal que transmite por varios medios, incluyendo video, música, escritura, ilustración y redes sociales. Un ejemplo, como cómics, cine, televisión, sitios web, entre otras cosas. Transmedia es una historia global que se transmite y comunica por muchos medios. Entonces tú puedes, por ejemplo, no limitarte al cine, no limitarte a un cómic, sino jugar con varias cosas. La gente grande lo hace. Ellos hacen Disney, Marvel, DC, Lego, The Walking Dead. Todos estos proyectos es un ejemplo de transmedia. Entonces, como en un independiente, ¿cómo puedo trabajar transmedia? Tenemos música, tenemos lo visual. Decidimos hacer transmedia, pero ¿por qué? Pues en este caso, la historia puede ser contada en medios inoficiales e independientes. En comparación al cine y televisión o contratos con distribuidores, yo necesito poder contar la historia con libertad en un camino o en un medio que es disponible para todos y útil para todos. En el Internet, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Es un proyecto de trabajo en progreso, no sé cómo hacerlo muy bien. Y he empezado con la historia, pero llevo 3 años y ya llevo más o menos 50 minutos de contenido. Y estos 50 minutos de contenido que he hecho son 12 episodios. Tengo 5 minutos y medio por publicar en las próximas semanas. Ese es el detonante de la historia. Entonces, es principalmente música, pero con una inversión del artista principal al artista secundario en lo visual, pero sin un canal de publicación audiovisual oficial. Entonces, yo necesito crear un seguimiento en las redes para que nuestro público invierta sus emociones en la música y la historia y la sustancia del arte que queremos transmitir. Dicho o no, él quería transmitir su nostalgia de los cómics, de los 90s, de la ciencia ficción, él quería expresar el significado de su música, la letra, los problemas sociales que quería decir. Yo quería expresar también mis sentimientos de caos de la ciudad de Bogotá, en Colombia, de donde vengo, y quería expresar también un concepto que la tecnología no es siempre malo, que hay un lado bueno, que también hay un lado malo, pero depende de la persona, entre otras cosas.
Entonces queríamos contar algo y también necesitamos, para hacerlo sostenible al futuro, tener un seguimiento. Entonces decidimos Transmedia, porque queríamos el seguimiento y la libertad de poder contar la historia sin esperar financiación o un canal de publicación. Transmedia sí tienes los distribuidores, entre otras cosas, sería mucho más fácil, pero también un proyecto bastante ambicioso. Pero los grandes lo hacen muy bien. Entonces, ¿pero por qué pintura digital al final de todo? Como estás viendo en este cómic, con esta historia de la pintura, entre otras cosas, todo esto es 3D. Estoy haciendo un render con Eevee y estoy haciéndolo con brochazos, ahí escondiendo mucha imperfección. Y se ve relativamente bien, tiene su estilo, un poquito difícil, pero la primera y razón más importante es porque tengo pereza. Yo no quiero trabajar tanto. Yo quiero producir el proyecto. Yo quiero hacer mucho contenido, contar una historia grande. Quiero hacerlo bien, pero tengo mucha flojera. Yo no quiero hacer los UVs, no quiero hacer la topología perfecta, no quiero pintar la textura, no quiero hacer la animación perfecta, yo no quiero hacer renders complejos y esperar la iluminación y todo eso funcionar. Y también yo tengo límites de disco duro, yo no quiero hacer tantos pases entre otras cosas. Y también yo pensé, listo, si la historia es muy importante, si queremos contar una historia de una manera técnica y artística, yo quiero algo muy expresivo. El hecho que esta pintura existe cuenta una historia. Las brochas cuentan una historia. Los colores, el contraste. El hecho que este estilo podría existir, podría ser parte de la historia. No hemos podido contar mucho porque no tengo muchos actores o no tenemos mejor presupuesto de historia. Entonces yo necesito que el hecho que el barrio existe, en el estilo que existe, cuenta una historia. Por ser abstracto. Entonces, es abstracto. Puedo tomar atajos para contar ideas. Aquí es donde tengo la ventaja de trabajar en este proyecto con un estilo poquito diferente. Estoy pensando en volumen, calidad, poco esfuerzo. Por eso decidí usar pintura digital. Entonces, ¿cómo puedo esconder los atajos? Pues con la pintura digital, en este caso, yo puedo, si ves muy cerca entre los elementos, los bordes, la topología, entre otras cosas, todo es topología supremamente imperfecta. Pues usando los elementos de pintura, la imperfección y la expresividad, la abstractificación, yo puedo esconder y tomar esos atajos. Yo podría ahorrarme mucho. Entonces, para crear mucho contenido que aporta a la historia, yo tengo que no hacer cosas. Entonces, que después de un tiempo de desarrollo que fue muy largo, el primer 6 meses hasta 9 meses, tenía un tiempo de buscar qué no hago, qué puedo saltar, qué cosas del pipeline puedo cortar, mochar, quitar, eliminar, para que pueda hacer más con menos. ¿Qué puedo no hacer? Pues primero, topología, olvidar de los normales, no pensar de UVs, tampoco materiales. Todo el proyecto solo tiene 3 materiales. Olvidar de texturas, no hay texturas en uso, solamente las brochas. Pases de render, no uso pases, solo tengo un render y luego otro render sobre el lienzo. Poco animación, step animation, cámaras mayormente. Y también tiempo de render, usar Eevee legal porque era muy económico. Cuando empecé el proyecto tenía un GTX 1060, tenía límites de hardware, entonces no podía hacer cycles. Ahora tengo un 4090, no mal.
Pero el 1060 aguantó mucho, o sea que unos 60,000 cuadros con él, básicamente. Es muy linda esa tarjeta, lo amo mucho. Entonces, ahí es donde tomé los atajos. Entonces, pensando en la historia y cómo producir un pipeline, también tiene que economizar la historia para poder desarrollar el sistema, para poder empezar a crear el concepto. Y para varios puentes necesito un punto de referencia, o sea, el estilo y la historia. Necesito el punto central que es el mundo. Para cada historia necesito un personaje además. Entonces ahí es empecé, listo. Tengo un mundo. Si tengo el mundo, puedo pensar en los personajes. Listo, tengo los personajes, puedo pensar en los personajes. Si tengo el mundo, qué tan grande es el mundo, qué tan chiquito es el mundo, qué tan complejo es el mundo. Desde ahí saco los episodios. Los primeros 11 episodios hablan de la ciudad. Cada episodio es un barrio de la ciudad y cada barrio tiene un personaje. Pero hay un personaje que une todo. Esto es el personaje principal. Y con lo abstracto también necesito ir contestando unas preguntas de la historia. Entonces, yo estoy creando un estilo, creando un proyecto de historia para contarlo, pero con lo abstracto necesito crear un contexto, responder unas preguntas. ¿Y cuáles son? Pues para contestar las preguntas necesito un pipeline, las herramientas. Y cuando tengo todo listo, ahora necesito el detonante de la historia, que es el video que vamos a lanzar pronto, y arrancar la historia de verdad. He gastado 40 minutos solamente creando el mundo, creando las ideas, creando el pipeline, creando el estilo, y ahora estamos aquí en Black Media con unos videos de música, y ahora vamos a realmente arrancar la historia con un formato que estás viendo, con un cómic, y también otros videos. Listo, ya sé lo que no quiero hacer con el pipeline. De ahí yo puedo mochar unas cosas, quitar unas ideas, ponerme unos límites tecnológicos, entendiendo cómo funciona todo. Con esos límites, una caja chiquita, yo puedo improvisar. Pero ¿qué quiero hacer? ¿Dónde me voy a dar un poco de libertad? Pues como artista yo quería pues enfocar, mejorar cómo hacer layout, cómo hacer iluminación, composición. Yo quería dar oportunidad de entender los colores, entre otras cosas, y entender los valores mejor, porque no soy muy bueno en iluminación, y tampoco no sé muy bien de todo un pipeline muy bien, entonces yo quería hacer todo un pipeline. Entonces listo, adelantamos. Voy a crear ese estilo que también destaca que tengo una marca entre varios medios y crear el nombre o un nombre con ello. Hasta ahora pude presentar en el conference del año pasado con esto, y ahora estoy aquí, estoy muy contento y aún no tenemos mucho seguimiento, pero el hecho que existe ya siento que ha sido un éxito. Entonces, vamos a la más técnico, pensamos en la historia, como traducirlo. Eso ya está hecho. Ajá, pensando del pipeline. ¿Dónde empieza? Entonces, listo, vamos a lo técnico. Pensamos el estilo, el mapa, los personajes. Vamos a los detalles. ¿Gustarías salir y ver el proyecto? ¿Qué tal? ¿Sí? Listo, entonces, estamos aquí con el estilo, el mapa. Entonces, si estamos con el mapa, este es el proyecto. Y el proyecto empieza aquí. Aquí. Si yo estoy con, voy a guardar esto y abrir otro. Cuando empiezo con el mundo, con el mapa, con lo técnico, yo tengo que pensar esto. La ciudad es 200 kilómetros cuadrados más o menos. Blender no aguanta muy bien con el espacio del terreno. Tampoco puedo diseñar 200 kilómetros de una ciudad para una historia, para darle cámaras. Entonces, si yo estoy aquí, pues yo tenía que crear un kit de elementos para el proyecto. Entonces, aquí está.
y aquí está el centro. Entonces, si yo tengo un mapa, aquí está el mapa completo. Bueno, hablando de herramientas, cuando estaba trabajando con aquí, yo agregué unos elementos aquí para instanciar una colección desde un asset o ponerlo en el centro del mundo. Y también cambiar cómo se usa, si es append o link. Entonces, en este caso, yo quiero que la cosa entre a la escena como una instancia y no como un linkeado a la escena. En Blender, uno no sabe si va a entrar como colección o si va a entrar linkeado. Entonces, agregamos esto y también, de pronto quiero que la cosa entre al centro del mundo. Eso también agregamos eso en el nuevo tiempo. Entonces, aquí está el mundo. Necesito unos 15 kilómetros de vista. Aquí está. Y ya tengo el mapa. Entonces, tengo el concepto de qué es el centro industrial, la zona industrial, la zona de transporte espacial, el downtown, la zona comercial, la zona de ricos, zona de pobres, la zona de negocios, la zona residencial, otra zona de pobres y las islas de basura, donde está DJ Non en este punto. Él vive aquí más o menos. Y desde ahí yo tengo una idea, aquí están los buques abandonados porque el mar ha secado en este caso. Y tengo un mapa y cada punto de la historia podríamos ver de dónde está todo. Y si ves la topología es horrible, pero no importa porque la pintura no necesita buena topología. De hecho, peor topología mejor. Necesito topología que es más como globuloso, que funciona muy bien con Fresnel y con eso puedo sacar eso. Entonces tengo el mapa, tengo los personajes. Entonces aquí tengo varios genéricos, todos los genéricos son, si entramos uno y miramos su topología, voy a eliminar esto. Entonces si miramos el señor aquí, ves su topología es también horrible. Poco polígono, para que hace render muy rápido, globalificado, entre otras cosas, y también empiezo a crear el personaje principal, o varios. Entonces tengo a ARM, que es ahora ON, Dev, y varios otros. Y estos personajes son bastante sencillos, con Grease Pencil, pero la idea es que yo tenía que economizar donde pude. Entonces mirando más cerca, son rigs de Mixamo, porque no quería gastar mucho tiempo en rigging. Mixamo tiene un add-on que genera las cosas también. Entonces quito esto, miro aquí cerca. La topología es rudimentario, glorificado, destruido. No es nada útil. Porque la idea de la abstractificación perdona la imperfección, porque ser abstracto no es perfecto. Si no estoy perdido en la perfección, yo puedo crear y hacer mucho de ese contenido. Y desde ahí empiezo a crear los barrios. Entonces en mi biblioteca tengo un montón de props y cada prop es de acuerdo a cada barrio. Entonces, por ejemplo, el centro, tengo también la zona comercial, la zona de todo esto, y preparando poco a poco de acuerdo a cada episodio. Y usaba cada episodio unos 2 meses, 1 mes cada episodio para crear el biblioteca de cada barrio, para que luego, después de unos años, solito, yo puedo tener toda una ciudad. Y usando el layout detrás de la cámara, yo puedo crear el mundo y lo que necesito, incluyendo los props, los elementos, los robots, el tráfico, lo que necesito. Y fue muy divertido, cada biblioteca está grande, también luces de neón, entre otras cosas, y efectos. Volvemos. Entonces, con los personajes, también tenemos el rigging, el timeline de la historia. Entonces, con Transmedia hay una complejidad.
Generalmente tú haces un libreto, inicio, fin, episodios, cine, inicio, fin, un cómic, inicio, fin, y eso es el short script, el animatic, y trabajas con eso. Pero si yo estoy trabajando con distintos medios, yo necesito eso, pero no público. Entonces, al inicio yo tengo una línea de tiempo, ya son 27 páginas de un concepto, de inicio a fin, entre los 3 álbumes de música o más, y solo hemos publicado de pronto los primeros 5 páginas. Me falta un montón. La verdad es que vamos a tardar mucho. Pero de estas 5 páginas yo puedo sacar listo. Vamos a enfocar en video de música que no tiene letras, que no tiene personajes, pero que va a hablar de esto. Ahora vamos a sacar un cómic, una serie de cómics para redes sociales que está en producción, y vamos a enfocar en esta parte de la historia. Y luego publicamos esto, luego esto, luego esto. A veces son un poquito fluidos y tenemos que ir listo. Ok, se nos perdió el tiempo de publicar el álbum, entonces necesitamos devolvernos en el tiempo y hacer que adelantar esta parte con este episodio, y cogemos esta línea de tiempo y hacemos la parte del libreto para que funcione con el resto. El timeline es importante tener como el hueso principal de toda la historia para asegurar que el proyecto está funcionando bien. Y luego los kits, y luego los materiales y propiedades. Entonces, para el destino, la parte técnica de este proyecto empieza aquí, con esperas. Esto demoró más o menos un año de desarrollo, como mencioné, los 9 meses, 6-9 meses. Hice un taller el jueves y hablé mucho de ese concepto, de los principales, de como los fundamentos de pintura y aplicación que hay que tener en mente, que son 3 pilares. Recomiendo volver a ver ese taller, está buenísimo. Pero en este caso, el shader es esto. Y esto. Este es el shader principal, donde hablo de estos elementos en el taller brevemente, entonces no voy a profundizar mucho, pero empieza con solamente una textura. Y todo junto, pues la idea es que yo tengo un material donde yo puedo hacer zoom y se regenera las brochas, no importa qué tan cerca entro a esa textura. También los bordes de la misma esfera que se destruyen, para que tengo los brochas que no son tan perfectos, o este es otro tipo de brocha que hice. También planificar, simplificar la iluminación para que la penumbra es un color, la luz es otro color y la sombra es otro. Y con eso empezar a crear los efectos, entre otros, para crear distintos efectos para el sistema. Todo junto sale muy bien y me gusta. Entonces, esto fue los primeros elementos, y empecé a crear automatización para tomar unos atajos. Por ejemplo, poner el material, poner los UVs que necesito, los vertex groups, porque todo está pintado con colores nomás. Entonces yo pensé, listo, uso la misma pintura para todo, con diferentes colores. Entonces uso vertex colors con una pintura plana para todo. No uso distintos materiales, uso la misma brocha, la misma pintura, pero con diferentes colores, entonces voy a pintar con solo color. El color es lo que yo necesito para todo. Y también empecé a crear, listo, quiero un material, pero no quiero muchos, porque es un material muy complejo. De hecho, ¿tú has escuchado del muro de muerte rosada? ¿Te ha pasado? Cuando tú tienes demasiados nudos complejos, el GPU no va a poder procesar el Blender y todo se vuelve rosado. Entonces, en este caso, lo pegué muy seguido y muy fácil. ¡Buah! Muro rosado. Mi GPU no pudo. Tampoco el 4090 pudo. Entonces yo quedé, listo. Tenía que hacer el material suficiente complejo para lograr el estilo, pero no tener muchos de ellos para que pueda trabajar. Entonces, usando propiedades de materiales, entonces, si entro al material aquí, si yo estoy usando las propiedades, ¿dónde está?
Yo puedo usar, por ejemplo, un attribute en una propiedad del objeto que estaría aquí, y yo uso esas propiedades que el add-on puede generar, y con las propiedades yo puedo también trabajar, por ejemplo, el color, el borde, trabajar si yo quiero otro tipo de color, por ejemplo, si yo quiero artísticamente una sombra que es un color rojo, yo puedo pintarlo y no pasa nada. Está todo lindo ahí. O si yo quiero iluminación global, que es de color verde, yo puedo pintarlo. O quitar la iluminación global enteramente. También puedo cambiar si los sistemas de roughness, entre otros. También si tiene autoiluminación o no, cambiar a su vez. Y todo eso cambia el material sin tener que volver a recompilar el material. Porque este material en el compu antigua, bien fiel que era, demoró 5 minutos cada cambio. Entonces, tenía que pensar eso, cómo hago cambios al material por cada objeto sin tener que volver a recompilar usando attributes. Súper útil. Y listo. También uso, si uno al inicio yo no sabía mucho de código, entonces empecé un add-on muy sencillo con servants y luego era muy loco ese código. Luego con Action Record, un add-on bastante útil que recomiendo si eres principiante en código. Se hace prácticamente una grabación de lo que necesitas hacer. Entonces con Action Recorder tú grabas lo que estás haciendo en la interfaz como macro y corres el macro. Ese macro es súper útil para ciertas cosas más sencillas, por ejemplo posicionar o hacer una secuencia de elementos o UVs o lo que sea, súper útil. Y también después de eso empecé a usar la inteligencia artificial para ayudarme a crear otros add-ons, súper útil, lo recomiendo. Eso también recomiendo un software que se llama Cursor, que es una rama de VS Code que se conecta con la inteligencia artificial y con eso chateas con ello, con tu código, con tu repositorio y genera sobre varios documentos lo que necesitas. Muy bueno. Y también conecta con cualquier inteligencia que está disponible. El código abierto, pago o no. Entonces desde ahí empecé a liberarme y hacer la automatización y poder hacer este trabajo. Ups. Segundo para terminar la pantalla completa. No se vuelve a copiar. Listo. Entonces, estamos aquí con automatización. Vamos a ver la siguiente página. Entonces, ¿qué es el ejemplo del pipeline? Pues en este caso, ya que tengo todo listo, ya que tengo una idea de la historia, ya que tengo el trabajo, yo puedo seguir a trabajar en cómo funciona el sistema, los materiales en detalle, ya tenemos cómo hago layouts, ya tengo cómo lo hago lindo entre los colores. Ahora estoy pensando en la escala y la historia. Pues la historia es una ópera del espacio, la que hemos hablado. Y al final de todo, la idea general ya está escrita y ya pensé de cómo hacerlo. Entonces, los límites reales de cómo trabajar esto. Pues siempre hay que pensar que es dinero y tiempo. Y por eso, ¿cómo podríamos financiarlo? Esa es una pregunta grande que tengo. Pues voy a seguir creando contenido nuevo y seguir trabajando. Entonces, el siguiente futuro, ya tengo video del detonante, del inicio de la historia, que es una cosa muy interesante de qué va a pasar, ya conocemos. Las primeras historias que sería hablar de dónde estamos, qué estamos haciendo en este mundo, quiénes son los personajes. Y vamos a hacer el lanzamiento del tercer álbum de música, que es muy chévere, de rock progresivo con boom bap y hip hop, noviembre 29, y el próximo episodio es
18, después de esta conferencia. Entonces, en este caso, aquí está el proyecto. Y si uno quiere, pues podemos ir a mirar cada página en la edición, pero gracias. Con los custom atributos, Sí. lo que te permite es cambiar las características del material estando en múltiples objetos. Sí, hay dos tipos de atributos. Puedes usar un atributo de distancia o un atributo de geometry. Si tú tienes una propiedad de atributo en el material, se coge ese custom property que está sobre los geometries, que son objetos normales, o sobre la instancia. Si vas a trabajar con instancias, tú usas un atributo de instancia y otro sí de geometry. Pero el material busca el objeto, si la propiedad exista, se lee. Y tiene que tener el mismo nombre. Con eso se usan los atributos. Lo que hace mi add-on es crear los atributos en fila sobre la selección de objetos y aplica el material con un clic para que no tienes que crear cada uno. También crea los UVs, que son 1, y crea los versus scripts, que son 4. Los 4 colores: color principal, color de máscara para los UVs que hablé en el taller, y otros 2 colores para la sombra y la iluminación global. Entonces la add-on hace eso, hace clic, crea todo, asigna material, crea las propiedades y todo está listo sobre la selección. Solamente para ahorrar 30 pasos por objeto. Entonces esa es la idea de automatización, es ahorrar pasos. Otra pregunta, estaba bueno, ¿cómo es?